En el Congreso hay expectativa por el inicio de la discusión del aval a la consulta popular que está impulsando el gobierno para sacar adelante sus reformas en materia laboral. María Camila Roa, ¿tiene el gobierno los votos necesarios para dar luz verde a ese mecanismo de participación? Catalina, televidentes, pues todo indica que sí, lo empezaremos a ver a partir de las 2 de la tarde, aproximadamente en hora y 10 minutos en la plenaria del Senado, y estas están siendo horas cruciales para el gobierno en lo que tiene que ver no con la aprobación de la consulta, sino en asegurar la victoria, en pasar holgados y con creces, y para eso el ministro de Interior, Armando Benedetti, le está apostando a los votos aún indecisos de dos partidos o tres particularmente, ustedes lo van a ver en pantalla, el Partido Liberal y el Partido de la U, que hoy están divididos en su posición. En el Partido Liberal hay 5 senadores en contra de la consulta y 8 a favor. Se dice que serían 6 en contra con Alejandro Carlos Chacón, pero eso aún no está dividido. Y en el Partido de la U son solo 2 en contra de la consulta y 8 a favor de este mecanismo. Le apunta también el gobierno a los llamados votos sueltos o los rebeldes de las colectividades, como 3 de la ASI, el senador Guido Echeverri, Gustavo Bolívar, Jairo Castellanos e incluso a uno de Cambio Radical. Ahí está Temístocles Ortega. Aquí les tenemos los detalles de estas cuentas que están haciendo todos los partidos, toda la arena política prácticamente, y también el detalle del trámite de la consulta. Las últimas horas han sido de hacer cuentas en el Congreso, números variables por los movimientos del gobierno enfocados en dos partidos especialmente, la U y los liberales, que precisamente están divididos. Algunos suman para aprobar la consulta y otros para negarla. El término clave para la elección de hoy es la mayoría simple. ¿Qué significa? La mayoría simple quiere decir que una vez se constituye el quórum para decidir, hoy día de 54 personas, o 54 senadores, la mayoría simple será la mitad más uno de los asistentes a la plenaria del Senado. Por lo anterior, muchos congresistas emplearán la estrategia de salirse del recinto. El gobierno solo necesita 54 senadores presentes para arrancar la discusión. Exactamente con los 54 senadores se constituye el quórum para decidir hoy día. Y la mitad más uno de esos 54 están decidiendo la mayoría simple. Partiendo del escenario en el que los 105 congresistas asistan, las cuentas favorecen al gobierno con aproximadamente 56 votos a favor, sumando el apoyo de los partidos de gobierno, los verdes, 8 liberales, 8 senadores de la U e incluso uno de Cambio Radical. El gobierno y sus aliados creen que pueden aumentar sus respaldos. Pues tenemos cierta tranquilidad, aunque todavía esperamos la decisión de algunos senadores y senadoras que son fundamentales para lograr esa mayoría. Yo creo que la mayoría va a estar del lado de la consulta. Esperamos que no le den un portazo a las necesidades del pueblo colombiano. En la otra orilla, la de la oposición, hay cerca de 49 votos, sumando al Centro Democrático, Cambio Radical, la mayoría de los conservadores y Colombia Justa Libres. Una consulta en septiembre, que no tiene, y lo saben, que no va a tener ese umbral, o sea, no obliga a nada. Y si la ganaran, que es imposible, lo que obligaría es a presentar un nuevo proyecto de ley allá en septiembre. Tenemos uno cruzando en la séptima, 0 pesos vale, posibilidad de generar empleos. Vamos a concertar ese. El debate de la consulta inicia hoy y la votación está programada para este miércoles. ¿Por qué cambió la cifra de 53 a 54 votos de la mayoría simple? Porque hoy regresa aquí al Congreso de la República el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático, un voto más para la oposición. Hay senadores como Guido Echeverri y Angélica Lozano que dicen que están esperando a que se resuelva primero la apelación al archivo de la reforma laboral para revivirla posiblemente y ahí sí definir su voto frente a la consulta. Estaremos muy atentos, 2 p.m. arranca el debate. Sí, señora, en eso estamos, Mara Camila. Y sobre la consulta popular habló en Noticias Caracol el ex senador Humberto de la Calle, que propone una vía alterna para dirimir la discusión en torno a la reforma laboral. Dijo que la consulta popular, que hoy será discutida en el Congreso, es un mecanismo que en cualquier caso terminará beneficiando al presidente Gustavo Petro. Lo que es inoportuna, lo que es divisivo en un momento en el que ya estamos en un proceso electoral. Yo creo que hay cosas para hacer. En primer lugar, hubo una apelación
La comisión encargada de mirar esa apelación recomienda no aceptarla y en cambio yo creo que sí se debería reabrir la discusión en el Congreso y tratar de buscar acuerdos allí. Y en segundo lugar, el problema de la consulta es que se ha convertido en un instrumento electoral que termina favoreciendo por un lado o por el otro al propio gobierno. Si el Senado niega la consulta, me parece que ese es un argumento que el gobierno va a capitalizar en su favor. Yo creo que hay una solución distinta, que ya tiene un antecedente, y es aprobar la consulta, pero posponerla para después de elecciones. Convertir una consulta de tono menor, una discusión sobre horas extras y sobre dominicales, no debería tener este impacto que está teniendo, con el riesgo, repito, de que negarla hoy en el Senado me parece hasta peor, porque lo que hace es darle razón al gobierno de que lo obstruyen, que no lo dejan gobernar. Yo creo que hay que aceptar la consulta para después de elecciones. La Calle, a esto se refería cuando usted escribe en su cuenta de X que el mejor escenario para la oposición es aceptar una derrota táctica. ¿Cómo la entendemos, esa derrota táctica? ¿Quiénes saldrían beneficiados? Sí, es que hay quienes dicen que aceptar la apelación, que es el otro camino, implicaría una derrota para los opositores, y de cierta manera lo es. Pero cuando hablo de una derrota táctica es una derrota temporal, es una especie de repliegue. Porque en todo caso, si la consulta gana, quien gana es Petro. Si la consulta pierde, quien gana es Petro. Si la consulta saca 10 millones de votos pero no llega al umbral, quien gana es Petro. Y me parece que ese es un escenario que es muy nocivo. Consulta sí, porque me parece que no se debe tampoco cerrar la puerta a un instrumento constitucional, pero después de elecciones. Doctor de la Calle, ¿y cómo ve eso también que plantea el presidente del Senado, donde insiste en que los congresistas no deben sentir ningún tipo de presión ni ningún tipo de amenaza desde el Ejecutivo para llevar a cabo esta discusión que comenzará esta tarde y también mañana la votación? Si de todos modos nos vamos a tener que volver a sentar en el Congreso, en la hipótesis de que la consulta gane, ¿por qué no buscar acuerdos ahora? Y la vía de la apelación, o de otros proyectos que se han presentado. El Partido Liberal presentó uno, el Partido Conservador tiene otro. Es un poco un contrasentido. Vamos a tener una especie de guerra del fin del mundo en una consulta tremendamente divisiva para terminar nuevamente en el Congreso algo que podemos hacer de inmediato. Que bueno, se dice que sería una derrota para el gobierno no lograr ese umbral de los 13 millones, pero si no lo logran 6, 7 u 8 millones, sería un soporte fuerte como partido. Pues en mi percepción, todos los caminos favorecen al gobierno, porque incluso en esa hipótesis, supóngase que no se llegue a los 13 millones del umbral, que se puede llegar. Es que esta es una consulta extraordinariamente popular porque es muy simple. Además, yo digo que es una desproporción la discusión que estamos dando los colombianos. Esto se debería tramitar de manera un poco más tranquila. Pero aún sin el umbral, con 8, 9, 10 millones de votos por el sí, pues es un capital político muy importante para el gobierno en las cercanías de un proceso electoral. De otro lado, en medio de un plan Tortuga, avanza en la Comisión Séptima del Senado la discusión de la mini reforma laboral que fue radicada por el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia. Esto ocurre a puertas de la discusión de la consulta popular en la plenaria de esa corporación. Juan David Ríos, ¿cómo está el ambiente para el debate? Buenas tardes. Lucía Fernanda, no hay ambiente aquí en la Comisión Séptima del Senado de la República a esta mini reforma, que recuerde que el mismo Gobierno Nacional fue el que solicitó el mensaje de urgencia e insistencia para que se debatiera en Comisión Séptima estos dos artículos que propone el Partido Liberal. Incluso le cuento que priorizaron un control político al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de la reforma a la salud, y no se ha tocado lo que debería tener urgencia, que es este debate de la mini reforma laboral. Lo cierto es que incluso ya hay proposiciones del pacto histórico que incluyen algunos artículos que están en la consulta popular y que quieren que se apruebe aquí en esta reforma presentada por el Partido Liberal. Hay varias pelotas en juego que tiene el Gobierno Nacional en el Congreso y le están apuntando absolutamente a todas, a la apelación, a la consulta y por supuesto a esta mini reforma. Hablamos con los congresistas y esto nos dicen. Uno no sabe. Cuando el gobierno también manda un mensaje de urgencia si quiere que se tramite este proyecto y paran la consulta, pero al mismo tiempo dicen que la consulta va porque va en su cálculo electoral, entonces uno no puede dar una consideración de qué es lo que quiere el gobierno, si es que ven fracasada su consulta y la quieren sacar por esta vía. Jurídicamente el camino es el camino es tramitar una reforma que bien puede estar aprobada en mes y medio y que no le cuesta nada a los colombianos,
que se pueda tramitar acá. Quieren con 2 artículos que disminuyen realmente todo lo que abarcaba, toda la protección y los derechos que abarcaba la reforma laboral. Nosotros tenemos proposiciones a presentar porque realmente todos los esfuerzos que vayan dirigidos hacia los trabajadores nosotros no podemos negárselo, aquí no hay excusas para ello, pero esto no reivindica el daño que le han hecho hoy a los sectores trabajadores, la espalda que le dieron. Mire, un plan tortuga que tiene la Comisión Séptima, porque iniciaba supuestamente la discusión a las 10 de la mañana y fue después de 1 hora y media que comenzó a llegar los congresistas para debatir esto que al parecer tenía mensaje de urgencia, pero no se ha logrado. Recuerden que a las 2 de la tarde tienen sesión en la plenaria del Senado para la consulta popular, por lo que el día de hoy prácticamente estaría muerto para ese debate de la mini reforma del Partido Liberal aquí en la Comisión Séptima. A propósito, hoy tomamos opiniones sobre la sexta pregunta de la consulta popular que plantea uno de los cambios más polémicos de la reforma laboral. Luisa Polo, es sobre los aprendices del SENA. ¿Cuál es la pregunta? Ana Milena, se trata de la contratación de los aprendices del SENA, que actualmente funciona a través de un contrato de aprendizaje. Miremos cómo funciona ese modelo de contratación, pues a través de una cuota regulada para las empresas privadas con más de 15 trabajadores. Y es que deben contratar un aprendiz por cada 20 trabajadores que empleen. Ahora las empresas deben darle un apoyo de sostenimiento a los aprendices. Por un lado, si están en etapa lectiva, es decir, que están recibiendo información teórica y práctica en el SENA, les dan el 50% de un salario mínimo más el pago de la EPS. Y si ya están en etapa productiva, que es la fase final de su formación en el SENA, cuando deben hacer las prácticas de lo aprendido, les deben dar el 75% de un salario mínimo más el pago de la EPS y ARL. Ahora bien, miremos puntualmente la pregunta. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Pues con este panorama, los aprendices del SENA apoyan esta pregunta de la consulta popular porque aseguran que mejorarán las condiciones y las prestaciones laborales durante su paso por las empresas. Estoy de acuerdo con que los aprendices tengamos un contrato laboral, ya que esto, además de brindarnos derechos como la seguridad social, también nos motiva a seguir apoyando a las empresas y seguir desarrollándonos en nuestra formación. Nos hace sentir valorados como trabajadores y no como simples practicantes. También nos enseña cómo funciona la vida laboral de verdad. Pero otra cosa piensan los empresarios frente a esta pregunta, pues advierten que este cambio que plantea esta sexta pregunta de la consulta aumentaría mucho los costos laborales al momento de contratar un aprendiz del SENA, y esto podría desincentivar la vinculación porque se vuelve más conveniente la llamada monetización, que es pagarle al SENA una cuota de dinero por compensación cuando no se quiere contratar al aprendiz. Lo consideramos en términos generales en lo que tiene que ver con aprendices que se forman en el SENA y en otras instituciones, que debe existir como tal un contrato de aprendizaje independiente y diferente al contrato laboral, lo que va a permitir que todos los jóvenes que se formen puedan ir gradualmente ingresando al mercado laboral formal. Mañana analizaremos la séptima pregunta de la consulta popular relacionada con los trabajadores en plataformas de reparto. 1:02 p.m. A esta hora nos comunicamos con Gabriel Cifuentes. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Usted es nuestro analista aquí de cabecera y queremos hablar justamente sobre esa discusión que se va a dar ya casi en 1 hora en la plenaria del Senado sobre la consulta popular. No es muy claro si además de la discusión se puede dar votación hoy, lo más seguro es que sea mañana, pero para claridad de los televidentes, ¿qué pasa si el Senado avala la consulta popular? Ana Milena, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Efectivamente, si bien ha sido convocada la plenaria para discutir y para debatir, no es claro que tendremos hoy humo blanco o si la decisión se tomará mañana. Sin embargo, si el Senado de la República en mayoría simple avala la consulta popular, se inicia el procedimiento según el cual el presidente de la República tiene 8 días para solicitarle a la registraduría que convoque en un plazo no superior a 3 meses al llamamiento a las urnas y se pueda ir a votar el cuestionario que ha sido aprobado por el Senado de la República. ¿Y qué pasa si al contrario no se da el aval?
De acuerdo con la ley 1757 y con el artículo 104 de la Constitución, si el Senado no emite concepto positivo en mayoría simple, simplemente se cae la propuesta de consulta, no se puede convocar y las cosas quedan tal cual como están hoy en día. Sí, Gabriel, no sé si tal vez estaba usted escuchando hace unos minutos o esta mañana a Humberto de la Calle opinando sobre esto. Dijo que igual cualquiera de los caminos al final ganaba Gustavo Petro, el presidente. ¿Usted qué opinión le da sobre lo que dice Humberto de la Calle? Estoy completamente de acuerdo porque adelantar una consulta en una época preelectoral en donde así no se logre el umbral, el presidente y el gobierno puedan sacar 7, 8 millones de votos, le da una fuerza, le da un impulso y además, Ana Milena, recordemos que si el Senado avala el cuestionario y se avanza en el camino de la consulta, se podrán organizar los comités promotores, habrá financiación, no pública, pero habrá financiación de estos comités y se anticipa lo que van a hacer en octubre las consultas internas del pacto histórico. Eso sin mencionar, y con esto concluyo, que además la consulta va a copar la agenda pública, le va a dar una narrativa al gobierno nacional y se van a esconder las demás crisis que hacen parte de la discusión política y en donde la oposición ha sido muy vehemente. Ya para cerrar, Gabriel, ¿usted cómo cree que va a estar el ambiente ahora, en una hora, en la plenaria del Senado? Es difícil hacer futurología en las votaciones del Senado, pero definitivamente parece que, de acuerdo con los cálculos y con las manifestaciones de las diferentes bancadas, hoy en este momento el gobierno tendría las mayorías, a pesar de que no va a ser una votación holgada, sino que va a ser apretada. Esto se va a definir por unos 8 votos, 10 votos como mucho, pero en este momento hay que decirlo, de acuerdo con los cálculos que varios expertos han realizado, el gobierno tendría las mayorías para que sea avalada la consulta por parte del Senado de la República. Bueno, Gabriel, siempre muchas gracias por sus luces sobre estos temas políticos en Colombia. Lo seguimos consultando. Gracias. Claro que sí, feliz tarde.